otro punto de vista sobre la cultura mexica. Los mexicas no fueron un pueblo bárbaro, tampoco se asentaron en el lago de Texcoco al ver un águila sobre un opal, eso dicen algunos, es otro punto de vista, y que ésta no devoraba una serpiente. Eso se refiere al águila que no devoró a la serpiente y que sigue sin probarse de dónde provenían. Pero aún así se dice que años antes de la fundación de la Gran Tenochtitlan, en 1325, los mexicas provenían de un lugar a lo que todos coinciden que se llamaba Aztlán, que en náhuatl significa lugar de la blancura o de las garzas blancas, el cual es presentado en la tira de la peregrinación, documento mejor conocido como Códice Boturini, para mayor cita y consulta. Pero no se ha podido comprobar el sitio de origen de los mexicas, según algunos historiadores. Lo cierto es que todos coinciden en que vienen de Aztlán, pero también se ha dicho que los mexicas en algún momento se les ha querido hacer ver como que eran un pueblo bárbaro, pero ellos, cabe aclarar que según otra opinión, los mexicas antes de establecerse en donde fundaron la Gran Tenochtitlan, antes de eso, ellos eran vasallos, se dice, del pueblo tolteca. Por ello, ellos tenían un carácter de un pueblo sometido, avasallado y que era tributario de los señores toltecas. Por ello, se decía que no era un pueblo completamente culto y que tenía conocimientos que ofrecer. Seguramente se dice que al venir a menos, al sucumbir, al terminar el poderío tolteca, otros pueblos y entre ellos el mexica se liberan del yugo de los toltecas y entonces emprenden esa búsqueda de un nuevo lugar en el cual establecer una nueva capital. Se dice que quien encabeza el grupo es su dios tutelar Huitzilopochtli o el colibrí zurdo o de la izquierda, pero las fuentes indican que se iban asentando en diferentes lugares o lugares diferentes. Por lo tanto, uno de tantos lugares donde llegaron antes fue Acoatepec, sitio donde dos de los barrios que forman el grupo mayor entran en pugna por el poder. El Valle de México ya estaba habitado. Llegan los mexicas y ya estaban ocupados los lugares. Entonces ellos tenían que buscar un lugar donde los pudiesen recibir. Por lo tanto, entran en una pugna con el poder de Huitzilopochtli y el de la Coyolxauhqui, resultando ganador Huitzilopochtli, que le gana a Coyolxauhqui. Posteriormente llegan a Chapultepec, donde tienen conflictos con los vecinos. Esto se está mezclando mitología con realidad, cabe aclarar, porque Huitzilopochtli no iba efectivamente a vencer a Coyolxauhqui, y tampoco ellos iban guiados por Huitzilopochtli en persona. Simplemente son mitos que ellos retoman para poder justificar el peregrinaje y las opciones que tienen antes del establecimiento definitivo, que es donde fundan la gran ciudad. El caso es que llegan a Chapultepec, donde tienen conflictos con todos los vecinos. Regularmente en todos los lugares ellos siempre tenían conflictos. A ellos los veían como advenedizos, como arribistas. Entran en luchas entre un pueblo y otro, finalmente parten en busca de otro lugar. Por lo tanto, se menciona que tanto las crónicas del siglo XVI se hablan de ellos, de los mexicas, y se dice que se asientan donde vieron el símbolo de su dios Huitzilopochtli, donde ese dios les indicó que era un águila parada sobre un opal. Pero ese hecho también se dice que pudo jamás haber ocurrido, como también puede que sí haya ocurrido. El caso está que sucede como tantas familias que emigran de la provincia a la ciudad. Llegan a la ciudad, observan los precios de los terrenos, ven que son muy costosas unas zonas y al final de cuentas, si no tienen muchos recursos, se afincan en la periferia, en un lugar precario y de lo más barato posible. Eso fue lo mismo que les ocurrió a los mexicas. Trataron de ubicarse en un lugar accesible de acuerdo a sus posibilidades y fueron rechazados por los otros pueblos porque no tenían capacidad de pagar tributos suficientes o la renta de los lugares donde querían ubicarse o la compra de las tierras que querían poseer. Por lo tanto, llegaron a lo que nadie quería, que eran una especie de pantano que era en el lago de Texcoco.
Y ahí, en ese lugar donde se funda la gran ciudad, eran tierras que habían sido desdeñadas por los demás pueblos. Era lo último que quedaba, lo más precario, y ahí fueron a dar. Y a ese lugar fue donde fundaron la gran ciudad. Las fuentes indican que el control de la zona lo tenía el pueblo de Azcapotzalco, cuyo gobernante Tezosomoc les ofrece que pueblen los islotes en medio del lago de Texcoco, con la condición de que sean sus vasallos, sus tributarios, y lo ayuden en sus guerras de conquista contra otros señoríos. Los mexicas aceptan, pero ya sabemos lo que ocurrió con la hija de Tezosomoc. Tezosomoc ofreció a la más bella de sus hijas en matrimonio con el príncipe de los mexicas, y después sabemos lo que hicieron con ella. Ella falleció por mano de los sacerdotes mexicas. Después se hicieron un traje y se horrorizaron el pueblo de Azcapotzalco, los dirigentes, al observar que estaban danzando con ese traje hecho a la medida de alguien que ellos querían mucho. Por lo tanto, se desató una guerra. Desafortunadamente o afortunadamente, porque son hechos históricos que ya sucedieron, vencieron los mexicas. De tal manera que en 1337 un grupo de mexicas se separa y funda Tlatelolco. Posteriormente forman la Triple Alianza junto con los señoríos de Tacuba y Texcoco, que quieren liberarse de Azcapotzalco, objetivo que consiguen en 1428. Si observan, no pasó mucho tiempo. De 1428, que consiguen pacificar el lugar, a 1521, agosto de 1521, que es destruida la ciudad por Hernán Cortés, pasaron muy pocos años, escasos 89 años. Únicamente el esplendor de esa ciudad fue de 89 años, no duró más que eso. Fue a partir de 1428 cuando empieza la expansión y surge como tal el Imperio Mexica, cuando logran el objetivo de librarse de Azcapotzalco, pero también logran someter a los señoríos que los ayudaron en un inicio, no de forma directa, pero sí de forma velada. De alguna manera, posteriormente se consigue la victoria de Hernán Cortés, porque uno de los príncipes de estos señoríos cambia de bando y se une a los españoles, y en ese momento, cuando la corte iba huyendo, los últimos sobrevivientes, incluyendo Cuauhtémoc, iban huyendo de la ciudad que estaba devastada, son capturados porque el último se cambia de bando y se une a Cortés, a los españoles, y de esa manera se consuma la conquista de la gran ciudad. Por lo tanto, regresando a 1428, cuando inicia la expansión de ese imperio, al momento del triunfo, Itzcoatl, señor de Tenochtitlan, ordena que se reescriba la historia y empiezan a crear lo que se le llama el mito del águila devorando una serpiente, que hace las veces de la fundación, y posteriormente que ellos logran las alianzas e inicia la expansión del imperio. Lo que coinciden es que el águila representa a Huitzilopochtli, pero en ese momento continúa el águila. Algunos argumentan que no devora una serpiente. Aquí, si lo observamos desde otro punto de vista, bueno, si ocurrió o no ocurrió, el hecho real y claro es que surgió una ciudad en los islotes del lago de Texcoco. Esa ciudad fue creciendo y expandiéndose poco a poco de 1428 durante 89 años, hasta que en agosto de 1521 fue destruida por una coalición de tribus de diversos pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas, y que venían comandados por Hernán Cortés. Eso es lo real y lo que nadie puede negar. Cuando las cosas y los sucesos son evidentes, no podemos tratar de ir en contra de una realidad completamente evidente. Lo real es que se fundó la ciudad. Si algunos piensan que el águila no devoró a la serpiente, pues eso es una cuestión secundaria. Sirva a manera de ejemplo que se dice que anterior al descubrimiento de América en 1492 ya habían llegado los vikingos. Si llegaron o no llegaron los vikingos, si nos vamos a los hechos reales, no aportaron nada, porque no se sabía que habían llegado antes, hasta que descubrimientos siglos después de lo ocurrido, descubrimientos modernos ya en el siglo XX, corroboraron esa versión y se comprobó que algunos grupos de vikingos efectivamente habían llegado a lugares de lo que hoy es Canadá,
y habían tenido contacto con las culturas y había habido un intercambio, pero eso no cambió, no fue significativo, no marcó un antes y un después. Es algo que no fue relevante. Por lo tanto, el hecho relevante y reconocido públicamente es cuando llega Cristóbal Colón en 1492 en su primer viaje. Eso sí cambió la historia. Es lo mismo que ocurre acá. El hecho que cambia la historia, que marca una diferencia, es la fundación de la gran ciudad, que sería la cabeza de un gran imperio. Eso cambia la historia. Ahora, si en el corazón de esos fundadores, de ese pueblo mexica, estaba el águila devorando a una serpiente, es válido y reconocible, porque ¿quién va a tener más razón que el pueblo que forjó un imperio o aquellos otros que tratan de denostar una realidad evidente? De tal manera que esos hechos y sucesos que ocurren en el pasado tienen una relación con el presente y se proyectan hacia el futuro. Por lo tanto, es necesario conocer nuestras virtudes y defectos como pueblo para ver nuestras fortalezas como nación y enfilarlos a un futuro con más y mejores elementos que permitan preservar un pronóstico de paz y bienestar para las futuras generaciones. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.